En 1916, aparte de las bajas entre los soldados, también sufrieron los oficiales. Von Falkenhayn fue destituido por su fracaso en Verdún y sustituido por Paul von Hindenburg y Erich von Ludendorff, que habían luchado con los rusos en 1914. Ellos comprendieron que las grandes listas de bajas alemanas de 1916 significaba que los soldados del frente occidental estaban demasiado dispersos. Construyeron un sistema defensivo nuevo y formidable, llamado la línea Hindenburg, una línea de fortificaciones de cemento de 6 kilómetros de fondo. En el bando aliado, el nuevo primer ministro, David Lloyd George, quería echar a Douglas Haig, el artífice de la campaña del Somme. Pero Haig sobrevivió. Sus apoyos públicos eran muy sólidos. Los franceses, en cambio, echaron a su comandante, Joseph Joffre, y le sustituyeron por Robert Nivelle. Nivelle creía que una combinación mejorada de bombardeos continuos de la artillería, junto con un avance rápido de la infantería, podría abrir una brecha en el frente alemán. Nivelle decidió poner a prueba su teoría en el campo de Chemin-des-Dames. Su plan incluía un ataque de apoyo por parte de los británicos en Arras, que empezaría una semana antes y acabaría con las reservas alemanas. El 9 de abril atacaron los británicos. Pero los británicos no habían aprendido a seguir un ataque así con la rapidez suficiente, y Arras se convirtió en un mes de batalla estéril. Le tocaba el turno al ejército francés en Chemin-des-Dames, pero el plan de Nivelle tenía algunos fallos. Para empezar, tuvo poco cuidado con la seguridad y los alemanes se enteraron de la operación. Además, el ejército alemán ya se estaba retirando a sus nuevas posiciones defensivas, lo que significaba que el territorio que Nivelle quería conquistar ya era suyo de todas maneras. Y la nueva línea alemana era fortísima y con muy buenas vistas sobre las posiciones donde iban a formar la infantería y la artillería francesas para el asalto. Los alemanes habían cambiado su sistema de defensa. Dejaban la línea del frente relativamente abierta, pero tras ella, como reserva, estaba su nuevo concepto, tropas relámpago, dispuestas para contraatacar justo cuando la infantería francesa empezaba a agotarse. Al quinto día de batalla en Chemin-des-Dames, las tropas relámpago habían causado 130.000 bajas al ejército francés. Los soldados franceses ya estaban hartos. Los soldados franceses empezaron a amotinarse. En toda la región no se habla de otra cosa que de motines, de tropas que se niegan a relevar a sus camaradas. Muchas veces ocurre que los soldados del frente tienen que pasar 3 o 4 días más allí porque las tropas de refresco se niegan a marchar. El motín francés no comportó actos de violencia contra los oficiales, ni siquiera un abandono del orden. Sencillamente los soldados de a pie ya no estaban dispuestos a atacar sacrificando sus vidas. Robert Nivelle fue destituido y reemplazado por el salvador de Verdún, Henri Pétain. Enviaron a Pétain para que terminara con los motines, combinando una disciplina estricta, algunas ejecuciones y también una cierta consideración hacia los soldados, cediendo a algunas de sus exigencias, y consiguió reorganizar el ejército francés. A pesar de todo, el ejército francés estuvo todo un año sin lanzar más ataques masivos sobre el frente occidental y se mantuvo a la defensiva. Pero llegó una sorpresa inesperada, una nueva arma con la que los aliados llevaban un año experimentando, el tanque. No habían pasado ni 15 días desde que terminara la batalla de Passchendaele, cuando el tanque consiguió una brillante victoria en la batalla de Cambrai. Era la primera vez que los británicos usaban tanques a gran escala. Y otra cosa muy importante, usaron artillería de predicción. Eso significa que pudieron empezar a disparar sin tirar antes unos cuantos tiros de prueba, para ver dónde caían las balas, y así consiguieron el efecto sorpresa. No hubo bombardeos preliminares que avisaran a los alemanes del peligro.
La infantería enemiga se asustó y huyó de esas enormes máquinas de guerra, o se lanzaron pendiente abajo hacia las líneas británicas para rendirse. Nosotros mirábamos la escena fascinados. Pero para muchos soldados del frente se trataba de una victoria aislada. Aunque la moral británica no se hundió nunca, estaba en su punto más bajo. El año 1918 estaba por llegar. La guerra en el frente occidental estaba en el fiel de la balanza. Desde la batalla de Trafalgar, la Armada británica había dominado los mares. Las exhibiciones de antes de la guerra, como la revista de Spithead, servían para mostrar su poder. Gran Bretaña era una isla pequeña que dependía del comercio, y para mantener las rutas comerciales abiertas y seguras necesitaba controlar el mar. Pero en la década anterior a la Primera Guerra Mundial, la supremacía naval británica se enfrentaba con otro desafío. Desde que se había convertido en emperador de Alemania en 1888, el Kaiser Guillermo II estaba decidido a construir un imperio de ultramar para competir con otras naciones europeas. Para lograr su imperio tenía que crear una armada. Las ambiciones del Kaiser y la decisión de Gran Bretaña de mantener la supremacía en el mar llevaron a una carrera armamentística naval muy costosa. La base de esa carrera era un nuevo tipo de nave de guerra diseñada por los británicos, construida por primera vez en 1905. El acorazado. Eran barcos enormes y superaban en armamento a todas las naves anteriores. Cuando se declaró la guerra en agosto de 1914, Alemania había construido 13 acorazados contra los 21 de Gran Bretaña. Pero el coste y el prestigio de los acorazados tuvieron un efecto sorprendente. Nadie podía permitirse perder uno. El resto de la Armada británica se dedicó a matar de hambre a Alemania organizando un bloqueo y cortándoles el comercio con el mundo exterior. Dado que tenían una flota mucho más grande de cruceros y destructores, los británicos pronto se hicieron con el control del Mar del Norte y consiguieron interceptar todos los barcos mercantes de los países neutrales que se dirigían a puertos alemanes. Pero llegó un arma que revolucionó la guerra naval: el submarino o subbarco, como lo llamaban los alemanes. Los británicos usaban los submarinos para patrullas de apoyo de la flota de superficie. Los submarinos alemanes tenían un propósito completamente distinto. Se convirtieron en cazadores solitarios y dieron a Alemania la única arma naval realmente eficaz de toda la guerra. El submarino conseguía acercarse a su objetivo sin ser visto. Pero cuando se trataba de mercantes, el factor sorpresa pasaba de ser una cualidad única a convertirse en un problema legal y diplomático. Según las leyes internacionales, un barco de guerra atacante de cualquier bando debía dar señales de aviso a los mercantes para que se detuvieran, abordarlos e inspeccionar el cargamento. Si el cargamento resultaba ser una ayuda para el enemigo, el atacante estaba obligado a dejar que la tripulación mercante abandonara el barco sana y salva. Solo entonces podían hundirlo. El Kaiser y sus comandantes decidieron dar carta blanca a los submarinos. La guerra en las trincheras del frente occidental estaba en punto muerto. Los alemanes no lograban ningún avance contra los británicos y franceses en tierra. La única forma de avanzar era cortarle a Gran Bretaña las rutas comerciales que le daban la vida. El 22 de febrero, Alemania declaró la guerra submarina sin restricciones. Los submarinos abrirían fuego sin previo aviso contra los barcos mercantes que se dirigieran a puertos aliados. Pero entonces un submarino llegó demasiado lejos. El 7 de mayo de 1915, el crucero de la línea Cunard, el Lusitania, zarpó hacia Gran Bretaña desde los Estados Unidos. Alice Drury, niñera de una familia norteamericana, cuidaba a su bebé cuando llegó el impacto del primer torpedo alemán. Cogí el Moisés con el niño dentro. Stuart también estaba en la cabina y gritaba: «No quiero ahogarme, no quiero ahogarme». Y me acerqué a él y le dije: «Agárrate a mí, pase lo que pase». La otra niñera me preguntó: «¿Y yo qué hago?».
Y yo dije, cuida del niño. No les volví a ver jamás, ni a ella ni a Bunny. Más de 1.200 personas se ahogaron en el Lusitania. Les dio a los británicos una auténtica ventaja que explotaron muy eficazmente. La propaganda británica en la guerra era una de sus principales armas, y el objetivo principal era la opinión pública en los Estados Unidos. El Lusitania fue un regalo del cielo para los británicos. Es lo más estúpido que podían haber hecho los alemanes. En febrero de 1916 volvió a desatarse la guerra submarina sin restricciones y la indignación también. En la primavera de 1916, temiendo que los Estados Unidos se vieran provocados y entraran en la guerra, Alemania dio por acabada su segunda campaña de guerra submarina sin restricciones, durante la cual sus submarinos habían hundido 212 barcos. Desde el mes de febrero, los soldados alemanes y los franceses luchaban por la ciudad fronteriza de Verdún, y cada bando sufrió 350.000 bajas. Los comandantes navales alemanes comprendían que no podían quedarse sentados viendo cómo masacraban a sus soldados. Tenían que hacer algo. Al almirante von Scheer se le ocurrió un plan para tender una emboscada y destruir parte de la gran flota británica. Usando sobre todo documentos gráficos de ejercicios navales, es posible reconstruir lo sucedido. La idea de von Scheer era enviar cruceros de combate alemanes desde los puertos de Kiel y Wilhelmshaven para que patrullaran en las costas noruegas y tentaran a la flota de cruceros de combate británicos del almirante Sir David Beatty a salir de su base en Rosyth. Entonces, von Scheer enviaría a los acorazados alemanes a destruirlos antes de que llegara el grueso de la flota británica de Sir John Jellicoe desde Scapa Flow. Pero Jellicoe, gracias a una señal de radio interceptada, dedujo que los alemanes preparaban algún truco y decidió anticiparse a ellos sacando el grueso de la flota a alta mar. El 31 de mayo de 1916, el grueso de la flota alemana se hizo a la mar. Y allí empezó la batalla de Jutlandia. Entonces la Marina británica demostró su superioridad. Los alemanes perdieron un acorazado, 4 cruceros ligeros y 5 destructores. Pero los británicos también perdieron otro crucero de combate, el Invincible. De casi 1000 hombres a bordo, solo 6 sobrevivieron. En la oscuridad, la flota alemana huyó hacia su país y escapó sin ser vista. El 1 de junio, por la mañana, los alemanes se acercaban a los puertos seguros de Kiel y Wilhelmshaven. Igual que los alemanes, los británicos presentaron la batalla de Jutlandia como una gran victoria naval. Pero Jellicoe sabía que sus pérdidas habían sido bastante más graves que las alemanas, tanto en barcos como en vidas. Sin embargo, aún controlaba el Mar del Norte. Para la Marina alemana fue como volver a la casilla de salida. En el frente occidental se mantenía el equilibrio de fuerzas. Los británicos habían lanzado su ofensiva en el Somme con 600.000 bajas. Pero el Somme había costado también mucha sangre alemana. La Marina alemana, con su flota de superficie metida en el puerto, solo podía ayudar a la infantería volviendo a la guerra submarina sin restricciones. En febrero de 1917 se tomó la decisión fatal. En los Estados Unidos el impacto fue espectacular. Unos meses antes, Woodrow Wilson había sido reelegido presidente de los Estados Unidos porque decía a su país que no podían seguir aislados de la catástrofe que tenía lugar al otro lado del Atlántico. En esta elección nos jugamos mucho más que los asuntos domésticos. Y en la situación mundial hay en juego mucho más de lo que se imagina nuestra gente. El equilibrio democrático está en peligro. Y su destino se juega no solo aquí, sino en todo el mundo.
Después de la declaración alemana de guerra submarina sin restricciones, Wilson, envalentonado por su nuevo mandato electoral, le lanzó a Alemania un ultimátum. Los alemanes no le hicieron caso y aumentaron la producción de submarinos. Ya tenían 110 en el mar. Si no queremos desangrarnos hasta la muerte, debemos aprovechar al máximo nuestros submarinos como arma de guerra para destruir la vitalidad de Inglaterra. Durante los meses de febrero y marzo de 1917, los submarinos lograron hundir por lo menos 500 barcos. El número de barcos mercantes neutrales que llegaban a los puertos británicos y aliados se redujo en un 75%. El éxito de los submarinos alemanes provocó racionamientos de comida en Gran Bretaña. Incluso las tropas del frente occidental tuvieron que apretarse el cinturón. 1917 fue una mala época para los aliados. Pero los Estados Unidos estaban cada vez más cerca de la guerra. La guerra submarina de los alemanes contra el comercio es una guerra contra toda la humanidad. Es una guerra contra todos los países. Debemos defender la democracia en todo el mundo. El 6 de abril, los Estados Unidos por fin declararon la guerra a Alemania. Los británicos recibieron a sus aliados con los brazos abiertos. Durante 4 años brutales, la guerra de trincheras en el frente occidental fue una lucha metro a metro. Pero en el este se libraba una guerra muy distinta. Una guerra de avances, de victorias y derrotas espectaculares, de marchas de ejércitos enormes, de terrenos que requerían todo tipo de medios de transporte, desde camellos a esquís. En el invierno de 1916, los alemanes habían reunido las reservas necesarias para contraatacar y recuperar gran parte del territorio que Brusilov capturó en su ofensiva de verano. Fue una decepción tremenda para los soldados rusos de a pie que habían luchado tanto. Pero los observadores británicos seguían admirándose de su resistencia. Esos hombres, en general, tenían una salud física de hierro. Podían marchar y hasta luchar, viviendo de raciones tan escasas y burdas que no creo que las tolerara ningún otro soldado europeo. Aunque hubo medallas para los vencedores de la campaña de verano, a finales de 1916 cientos de miles de soldados rusos estaban pudriéndose en campamentos de prisioneros alemanes y austríacos. Para los que se quedaron en el frente ya no hubo más victorias, solo retiradas. El propio Brusilov estaba muy desilusionado, pero no con sus soldados, sino con el alto mando. La desesperación de los soldados se extendía a la población civil. De todas partes llegaban quejas de un pueblo harto de guerra, desilusionado, perdido en lo que parecía un círculo inacabable de errores. La comida era cada vez más escasa. Las colas de las panaderías llegaban hasta el final de la calle. Por todas partes se decía que los comerciantes y tenderos se estaban haciendo ricos a costa del pueblo. Se rumoreaba que la zarina traficaba con los alemanes. Y ni siquiera al zar se le tenía tanta reverencia como antes. Esa gran Rusia, que podía alimentar al mundo, sufría escasez de comida y de otros productos también. Había escasez de todo en Rusia. De comida, de ropa, de botas, de petróleo, de parafina. Pronto llegará la hambruna. El descontento se extendía por toda Rusia. Las huelgas se convirtieron en algo habitual. Gente de todos los estratos sociales ponían en duda la necesidad de la guerra.
En otoño de 1916, los marineros de la Armada rusa, aburridos e inquietos, se habían amotinado 2 veces, una en el Báltico y otra en el Mar Negro. El zar y su familia se habían quedado solos. Todos los estratos sociales hablaban libremente de que la nación y el ejército habían sido vendidos por los favoritos de la zarina y que buscaba la regencia para sustituir a un emperador débil, indiscreto y borracho, cuyos defectos eran de sobra conocidos. El rumor estaba servido. Se decía que la zarina manejaba los asuntos de Estado bajo la influencia de su amante secreto, el siniestro monje Rasputín. En febrero de 1917, a las tropas del zar se les ordenó disparar a los manifestantes en Petrogrado. Algunos, como Fidor Lind, se negaron. A medida que aumentaban las tensiones, los altos mandos militares pidieron al zar que abdicara. El zar intentó volver en tren desde el frente hasta Petrogrado. Los revolucionarios se lo impidieron. Entonces supo que había llegado el momento. La abdicación del zar tuvo lugar el 15 de marzo. No hubo absolutamente ningún problema. Pasamos de ser soldados del zar a ser soldados de la República automáticamente. Nadie dijo ni una palabra en contra. Los soldados aceptaron el cambio igual que hubieran obedecido una orden de firmes. Un gobierno provisional se hizo cargo del Estado. Los soldados y los civiles lo celebraron. Alexander Kerensky, que sería luego primer ministro por poco tiempo, fue nombrado ministro de guerra. Nombró al general Brusilov comandante en jefe del ejército ruso. Juntos esperaban devolver la confianza al país con una nueva ofensiva militar contra su enemigo más débil, los austríacos. El ataque se lanzó el 1 de julio de 1917, pero pronto quedó claro que las tropas no querían seguir combatiendo. Al cabo de una semana, los generales vieron que se estaba gestando un motín. Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, estaba esperando el momento para atacar. Un movimiento en falso lo estropearía todo. No hay que anticipar acontecimientos. El tiempo está de nuestra parte. El objetivo de Lenin era la revolución bolchevique, pero su eslogan de paz a cualquier precio fue el que empezó a ganarle el apoyo del pueblo. A finales de 1917, un segundo gobierno provisional intentaba traer el orden a Rusia. Pero bajo la incitación de Lenin, sus testigos revolucionarios veían que el país se precipitaba hacia el caos. Esto ya no es una capital, es un nido de ratas. Nadie trabaja. Las calles están muy sucias. Hay montones de basura apestosa en los patios. Me duele reconocer lo mal que está todo. La gente se vuelve perezosa y cobarde y muestra todos los instintos criminales contra los que he luchado durante mi vida y que ahora están destruyendo Rusia. En noviembre de 1917, la revolución, glorificada más tarde en las películas rusas, era inminente. El gobierno provisional ordenó que la nave de combate Aurora saliera del puerto de Petrogrado. Temían que los marinos revolucionarios volvieran sus cañones contra la sede del gobierno. Al cabo de pocos días, la revolución se extendió hasta Moscú. Los comités de soldados rusos iniciaron las negociaciones de paz con Alemania. En diciembre de 1917 entró en vigor un armisticio en el frente oriental. En más de 3 brutales años de guerra, habían muerto 2.300.000 rusos y otros 5 millones habían sido heridos.